Pues en el caso, por ejemplo, de la ley de aduanas, que también había una serie, es evidente que se reconoce que hay una serie de problemas puramente administrativos en su implementación. Con el transurbano también lo hubo cuando se cambió todo el sistema. Entonces hay toda una adaptación en términos informáticos, en términos de el comportamiento del contribuyente, etcétera. Y también puede ser que hay una serie de errores propiamente legales, pero también hay una resistencia a la regulación, por ejemplo en ese caso del cierre de los negocios, ¿verdad? Incluso en la ley de aduanas, si ustedes ven la legislación comparada en otros países, incluso centroamericanos, hay tribunales aduaneros y la mayor queja es que era una ley que tenía mucha coerción. Entonces aquí hay una tradición en relación a las regulaciones financieras, a las regulaciones comerciales, que evidentemente no queremos adaptarnos a los estándares que también son parte de la práctica de hacer negocios, porque el aparato regulatorio del Estado lo que está haciendo mucho en este tipo de legislación tributaria es adecuándose a prácticas y una serie de exenciones tremendas que se tenía, como ahora, dicho sea de paso, vuelve a surgir con esa ley que presenta el Ministerio de Economía de zonas francas, que sería bueno otro programa, Quique, porque es ya una ley de hacer del país toda una zona franca, no tiene ni siquiera un plan de desarrollo claro, sino dice vulgarmente todo el país fuera de del departamento de Guatemala es un área extraaduanera. Entonces en ese sentido es lo que yo... Perdón, cuando mencionaba Claudia al inicio, no es un recurso que ustedes han interpuesto, pero algunos otros impuestos se ha argumentado el tema de la capacidad de pago, por ejemplo. Ya hay un criterio que la Corte de Constitucionalidad ha establecido, que en todo caso el tema de la capacidad de pago es individual, no puede ser de la sociedad en general. ¿Comparten ese criterio? Ustedes no fueron bajo ninguno de esos aspectos para ninguno de los recursos. Sí, la verdad es que no, como repito, nos fuimos mucho por el tema de razonabilidad, seguridad jurídica, es decir, como en el tema de las contradicciones de la ley, no se puede estar en un ambiente tributario y pedir que se amplíe la base y que se cumpla con la ley si hay 3 o 4 artículos que se contradicen entre sí. Pongamos el ejemplo justamente de las retenciones, porque lo planteabas, el artículo que establece las tasas, inicialmente, establece una tasa, porque hay una enmienda de Curul que se sucedió, que es la que generó parte de la confusión. La tasa originalmente ahí simplemente decía que pasaba del 5% al 7%. Después en el artículo transitorio generan la gradualidad, generan que para el 2013 será el 6% y para el 2014 será el 7%. Pero luego está el artículo de las retenciones, y en el artículo de retenciones hace referencia solo al artículo inicial. Correcto. Y ahí ese artículo inicial le pusieron una grada. Hasta 30.000 quetzales se hace una retención, perdón, se hace una tasa del 5%. La confusión, la contradicción entre los 3 artículos dejó a la SAT en un problema donde tuvieron que utilizar un criterio propio y lo ponen en el reglamento, pero el reglamento no puede ser superior a la ley. Ahí hay una contradicción absoluta entre los 3 artículos. Exactamente, y de hecho yo creo que parte de lo que motiva la impugnación es no caer en manos de una regulación menor y caer en la mala costumbre de que venga una interpretación del directorio de la SAT o un reglamento que trate de resolver lo que corresponde a una ley. Recordemos de que es obligación de todos los ciudadanos fortalecer nuestro Estado de Derecho y por lo tanto si hay aspectos que solo corresponde al Congreso, que la Corte ordene que sea el Congreso el que los juegue. Pero aquí sí hay un tema de caja, que es un tema que va mucho más con lo que Edgar planteaba. Esta retención en exceso que se va a generará entre 600 y 700 millones de quetzales extras de ingresos este año para el Estado, los cuales tendrá que devolver contra solicitud de devolución el próximo año. Pero en el flujo de caja del Estado del año 2013 genera un ingreso en exceso de 600 a 700 millones de quetzales por esas retenciones de más que se van a haber llevado a cabo. Eso sí afecta a la caja si en un momento dado esto se reinvirtiera durante este año, Edgar. Sí, y en efecto, recuérdate que incluso el Ministerio de Finanzas Públicas cerró en relación con su proyección de ingresos con una deficiencia. Y en ese sentido, el esfuerzo tributario que tiene que hacer este año es de alrededor de 8.000
millones de quetzales. ¿Eso es factible? Sí. Pues, de cara a los antecedentes que hemos visto en los últimos años. Como ha venido haciéndose ese esfuerzo tributario durante los últimos, pongamos, 5 o 6 años, ha sido de 3.000 millones de quetzales. Sin modificaciones a leyes como sin modificaciones Pero a justamente leyes. esa ha sido la crítica que se ha hecho sobre este tema, que se construyó un escenario sobre reformas que eran propensas a este tipo de impugnaciones. ¿Cuáles son esos escenarios? Y vuelvo a plantear la pregunta porque sucedió ya en el pasado con el exministro Fuentes Knight. ¿Cuáles son los escenarios en el cortísimo plazo para este gobierno y para este ministro de Finanzas? Mire, yo los escenarios que veo es escenarios realmente preocupantes en términos incluso del comportamiento de los mercados. Para ir en un tema inicial, lo que es el tema de la economía de mercado. Por ejemplo, esta es la hora que el superintendente de administración tributaria no ha firmado, tiene tal autonomía. 14 de febrero es su fecha. El superintendente que no ha firmado. O sea, mire usted qué señal le está dando a los mercados, porque si él no, incluso ahora va a tener más excusas para decir, mire, señor presidente, yo con todas estas series de impugnaciones, y esa va a ser una pésima señal que le dé a los mercados, porque va a decir que él va posiblemente, su intención es estar en una cifra bastante menor a la necesidad de los 50.000 millones en términos de ingresos tributarios. Y déjeme decirle otra cosa, tan solo el día de hoy la formación de expectativas se dieron en un incremento de gasto. Por ejemplo, llega el presidente del Banco de Guatemala a decirles al Congreso que se les olvidó olímpicamente asignarles a ellos los 1.000 millones de quetzales de sus pérdidas. Y los adultos mayores hacen una manifestación pidiendo 500 millones más. Entonces, aquí hay una tradición de legalizar gastos e introducir inconstitucionalidades y recursos de amparo en la parte tributaria. O sea, todo en Guatemala se legaliza, se demuestra, se judicializa, se legaliza y demuestra un país con muy poca cultura 10 segundos tributaria. Que tenía Estuardo ahí. Sí, yo creo que venimos arrastrando desde el gobierno anterior con el ministro Fuentes Knight y ahora con el ministro Páez Centeno presupuestos inflados, desfinanciados, que cuando se dan este tipo de temas legales pues solo evidencian la fragilidad del desfinanciamiento. Y lo otro es que lamentablemente la pugna entre la SAT y el Ministerio de Finanzas sí afectó para que no se pudieran corregir estos errores, porque así como ocurrió en los medios no se podía avanzar en las modificaciones. Gracias a ambos por Alberto, por el tiempo para venir a compartir con nosotros. Vamos a ir al corte, estamos acá en las 8:45, volvemos en un minuto.